He ahí a tu hijo, he ahí a tu hijo, he ahí a tu hijo, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, María, madre mía, María, madre nuestra, ven a vivir conmigo, ven a mi casa y enséñanos a amar a tu hijo como lo has amado tú, y enséñanos a amar a tu hijo como lo has amado tú. Buenas tardes, queridos hermanos. Iniciamos esta hermosa tarde de perseverancia con el saludo de paz y bien para todos y la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien le pedimos que nos inspire con sus dones, ilumine nuestras mentes y nos mantenga atentos para aprender en este nuevo tema a tratar el día de hoy, a la luz de Cristo que nos toma como su instrumento y compartirlo con todos ustedes de la manera más sencilla posible y así seguir nutriendo nuestra vida espiritual. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos atentos para gozar siempre del bien y de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, queremos aclarar las dudas que a veces nos asaltan y no nos dejan avanzar en este camino de santidad. Pues en esta oportunidad vamos a complementar el tema que nos brindó la semana pasada nuestra querida hermana Ruth Arca acerca de la vida de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, tocando toda su biografía en sí, cómo nació, quiénes fueron sus padres, la vida que ella llevó desde niña hasta hacerse jovencita. La vida de María fue oculta, pues por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman alma mater, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan grande que para ella su anhelo firme y constante era ser conocida solamente por Dios. Ella, llena de humildad, llevó su vida de una manera tan sencilla, pues Dios tuvo a bien ocultarla en su concepción, cuando ella nació, en la vida
que ella llevó, en los misterios del pasaje, de los pasajes de la vida de su hijo, en su resurrección y asunción. Se dice que hasta sus propios padres no la conocían y con frecuencia los ángeles se preguntaban, ¿quién es esta? Ella fue una persona con mucha disposición divina. Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que ella no hiciera ningún milagro durante su vida. Dios Hijo le permitió sabiduría, pero ella no hablaba de eso. Dios Espíritu Santo, a pesar de que ella fue su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco y solo cuando era necesario para dar a conocer a Jesucristo. María es la excelente obra del Altísimo que se ha reservado a sí mismo el conocimiento y posesión de ella. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla para fomentar su humildad llamándola mujer, como si se tratara de una extraña, aunque él en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada donde solo puede entrar el Espíritu Santo porque ella es su fiel esposa. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más y magníficamente que en ningún otro lugar del universo. ¿Qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura? Como ella se ve obligada a confesarlo, no obstante su profunda humildad en ese cántico maravilloso del Magnificat. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. El mundo los desconoce porque es incapaz e indigno de conocerlos. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios y ellos nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente en los cristianos que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. ¿Cuántas catedrales no se hallan consagradas a Dios
bajo su advocación. No hay iglesia sin un altar en su honor, ni comarca ni región donde no se dé culto a alguna de sus imágenes milagrosas, donde se cura toda suerte de enfermedades y se obtiene toda clase de bienes. Todos publican sus alabanzas y proclaman sus misericordias. María es la mujer que ama y sin embargo fue la escogida para ser la Madre de Dios. Ella aceptó una prueba muy grande porque para ella, sin conocer varón, en ella se dio el milagro de la encarnación. Para el tiempo en que vivía, embarazarse era una falta muy grave. María construyó su humildad sobre la roca firme de su fe y así, aceptando la palabra de Dios, ella permaneció inconmovible en su idea de esclava. Queridos hermanos, de esta manera ampliamos nuestro conocimiento acerca de nuestra Madre María, Madre de la Iglesia, y su papel tan importante en la salvación, en el plan salvífico de Dios Padre. Basándonos en documentos que, que avalan todo lo que aquí se habla, pues tenemos nuestra doctrina católica, que es el catecismo de la Iglesia Católica, que en muchos parágrafos trata de la Virgen María, pero siempre adentrándola en el misterio de Cristo, porque no, no se habla exclusivamente de ella sin estar en el misterio de Jesucristo, porque ella es una parte integrante de su vida. De esta manera se le ensalza porque no se puede hacer un capítulo aparte sin nombrar a Cristo y a la Iglesia. Existen santos católicos como San Bernardo, San Luis Griñón de Montfort, Maximiliano María Kolbe, santos marianos que escriben acerca de su vida, que hacen estudios mariológicos, teólogos de profundidad, como Maximiliano Kolbe, que dice: María es el molde donde el Espíritu Santo forma a Jesucristo. Los cristianos somos cristocéntricos. Pasamos nuestra vida en Cristo. Por eso se dice que usted es tan mariano por motivos cristológicos. ¿Qué significa a Jesús por María? En el plan de Dios se dice que sigamos siendo hermanos en la gracia de Cristo y María.
María que nos conjuga y nos une. En el parágrafo 964 del Catecismo habla sobre la unión de la madre con el hijo, que se da desde la concepción virginal hasta la muerte de Cristo, cuando en ese momento la entrega al discípulo al pie de la cruz. Llamarla Virgen es que su corazón tiene dueño, su corazón es de Dios, entregado plenamente al Señor. Y si ella es del Señor, todas las cosas son suyas. Y si la iglesia es del Señor, ella como su esposa perfecta, la iglesia también es de ella. Todo lo que está en el corazón de Jesús está en el corazón de María. Después de la ascensión de su hijo, en el parágrafo 965, dice, ella estuvo reunida con los apóstoles, con sus oraciones, pidiendo la venida del Espíritu Santo, encargándose de que no faltara ninguno para ese gran acontecimiento, convocando al cenáculo, comulgando, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo desde que Jesús instituyó el sacramento. Imaginemos a María preparando, invocando. Ella fue un factor clave para el Pentecostés, para la llegada de Pentecostés. María escucha la palabra de Dios y la cumple. Antes de concebir en su seno a Jesús, ya lo había concebido en su corazón. María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Modelo por su total adhesión al Padre en el momento en que dice sí y le enseña a Jesús a hacer la voluntad de Dios, así como nos lo enseña también a nosotros. Por su total adhesión a la obra redentora de Cristo, María está unida a su redención. María está asociada a la pasión de Cristo. Ella no le tiene un amor carnal. Estuvo siempre al lado de su Hijo, pero su amor no fue posesivo. No fue su sentido maternal cuando fue perseguido, cuando fue incomprendido. María entrega a su Hijo a la vocación de la redención, sabiendo que iba a pasar por la cruz. Ella es modelo por su plena adhesión a las mociones del Espíritu Santo. Ella también es inspirada por el Espíritu Santo. Ella es un modelo de cómo en la patena, al momento en que el sacerdote eleva para hacer la consagración, ella en el momento de recibir a su hijo en sus brazos al ser bajado de la cruz, ella es la patena viva. Con su asunción al cielo, María no abandonó su misión salvadora, sino que continúa. Ella es invocada como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora,
y desde el cielo colabora con Jesús en la misión. San Bernardo decía que ella es medianera de todas las gracias. Para todos los hombres de todos los tiempos, pero sabemos que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús. Cristo es el sol, María es la luna. Ella nos da el consuelo a través de Jesús en medio de la aridez, en medio de la desesperanza, de la dificultad. En esos momentos acudimos a ella y ella intercede ante su Hijo amado, que es el que nos va a llevar al Padre. En el parágrafo 197 se dice cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia. Pues ella ayudó con su oración. En el momento en que les contaba o leía la parte cuando ella ora pidiendo la venida del Espíritu Santo. Esa es la gran encomienda que le hizo el Espíritu Santo a ella, que le hizo su Hijo al pie de la cruz y la asoció para colaborar en la salvación del mundo. María es la madre de la Iglesia que Jesús nos dejó. Ella, así como presentó a Jesús en el templo, a los maestros, a los magos de Oriente, al anciano Simeón, así también ella nos presenta a su Hijo amado. Ella siempre está atrás, pero pone en primer lugar a Jesús. Ella tiene un poder muy grande ante Jesús. Se nombran dos acontecimientos muy fuertes para nosotros, muy grandes para nosotros los católicos. Estos son la intervención en las bodas de Caná y María al pie de la cruz. María recibía el pan, que es el primer nombre que toma la Eucaristía. Ella la recibía de los primeros sacerdotes, que fueron los apóstoles de Jesús, pero ella no lo recibía como sacerdotisa. Ella lo hacía como laica, volviendo siempre a recordar aquellos momentos en que llevaba a Jesús en su seno y ahora lo recibía espiritualmente con su cuerpo y con su sangre. María, como les decía en una parte anterior, ella es venerada en toda la tierra. Así pues, tenemos sus apariciones debidamente comprobadas, como Lourdes en Francia, Fátima en Portugal, la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac, que se le presentó a San Juan Diego y en su tilma quedó reflejada su imagen, que fue estudiada científicamente y comprobado. San Juan de Ávila decía, ella es la limosnera
encargada de repartir las gracias de su Hijo y diputada porque intercede por todos sus hijos ante Jesús. Aquí hablamos de muchos teólogos, incluso los teólogos protestantes. Tenemos a Darío Betancourt, un protestante que rezaba el rosario. Esto lo podemos comprobar a través de documentos históricos donde se encuentran que la Virgen María era su centro de ellos, que ellos la respetaban y la veneraban. Tan es así que rezaban el rosario. Tenemos el ejemplo de un protestante famoso, Max Turian, que se hizo católico y sacerdote a través de documentos teológicos, donde se encontraron cosas muy bellas de la Virgen María. Ella está para ayudarnos. Queridos hermanos, llevemos a María a nuestra casa, donde los problemas se solucionarán más fácilmente si hacemos como ella lo que Él nos diga. A pesar de que estos estudiosos, teólogos, no eran expertos en todo lo que respecta a María, con estos documentos históricos que tienen mucho fundamento, encontramos a Juan Calvino y a Martín Lutero, que fue el creador del protestantismo. Pero sin embargo, ellos defendían la virginidad de María. Calvino defendía a la Virgen, Juan Calvino y Martín, y decía que María no tuvo más hijos. Ellos fueron los primeros teólogos protestantes y admitían muchos de los rasgos importantes y especialísimos con respecto a la virginidad perpetua de María. Y los hermanos de Jesús, esto se basaba en las sagradas escrituras. No hay duda de que el primer protestantismo, aferrado a los textos bíblicos, aceptaba muchísimas cosas que hoy predica la Iglesia Católica. Pero en este mundo de hoy, ahora hay algunos locos que quieren deslucir la imagen de la Virgen, que, que ella tuvo más hijos además del Hijo de Dios. Sin embargo, ellos afirman que no fue así, porque en ese tiempo eran primos de Jesús y a los primos se les llamaba hermanos. Ellos también hablan de la castidad de José y cómo él decidió mantenerse así por obediencia a Dios. San Pablo VI decía que el rosario es mirar a Cristo con los ojos de María. En sus distintas advocaciones, María es la casa donde vamos muchos
para alabar a Cristo, pero ella no nos acapara. Ella atrae a muchos de nosotros para su Hijo. Ella apresura la hora de Dios. Cuando les decía que Max Durian se vuelve sacerdote y católico, él decía, creo con todo mi corazón, de acuerdo con el Santo Evangelio, que su pureza virginal nos conduce hacia el Hijo de Dios y que ella permaneció antes, durante y después del parto pura y sin mancha, virgen por toda la eternidad. El que formó, el fundador del protestantismo, Martín Lutero, basó la, la defensa de María en 5 afirmaciones. Han pasado 5 siglos, hermanos, y esas afirmaciones todavía existen en esos documentos bien fundamentados, donde él dice que María es madre de todos nosotros, aunque solo Cristo fue el que reposó en su regazo. A María nunca podremos honrarla lo suficiente. Ella es la nobleza, sabiduría y santidad personificadas. María es madre de Dios, del real y verdadero Dios. María fue concebida sin pecado original. Desde que ella em- empezó a vivir, fue libre de todo pecado. María no tuvo más hijos. Los judíos en general a los primos los llamaban hermanos. Qué sorprendente, ¿no, hermanos? ¿No creen ustedes que ahora, en estos tiempos, pues los pastores toman su posición de hombres? En cambio, en el pasado, estos fundadores del protestantismo se basaban sus conceptos a la luz del Evangelio, todo basado en las sagradas escrituras. La Virgen María en la Iglesia Católica es reconocida y venerada como la Madre de Jesús y Madre de Dios. La Iglesia propone a María como modelo de obediencia, en contraste con la desobediencia de Eva. María nos acoge y nos protege, nos defiende, incluso cuando hemos pecado y nos extraviamos del camino. María es la madre, dice el Papa Francisco, y su preocupación principal como madre es la salud de sus hijos. Completando nuestra reflexión sobre María, queda claro hacer énfasis en su papel en nuestro camino hacia el Padre. Él mismo quiso que María estuviera presente en la historia de la salvación cuando quiso que su hijo naciera de una mujer. De este modo, quiso que esta mujer, la primera que acogió a su hijo, lo comunicara a toda la humanidad. Es precisamente donde hablamos de todas las advocaciones de la Virgen María, cuando ella comunica la voluntad de su Hijo, no a título personal, siempre viviendo en el misterio de Cristo.
Para comprender su presencia en el camino al Padre, debemos reconocer que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y el único mediador entre Dios y los hombres. María está presente en la única mediación de Cristo y está totalmente a su servicio. Con esto afirmamos que el papel de María en la Iglesia está fuera de la mediación de Cristo o junto a ella. Esto tampoco se trata de una competencia o una mediación paralela. Toda la cooperación que María tiene en la salvación está fundada con Cristo y está orientada a hacer nuestro encuentro con Él más íntimo y profundo. María en realidad no quiere atraer la atención sobre su persona. Ella vivió en la tierra con la mirada puesta en Jesús y en el Padre Celestial. Fue modelo de una mirada de fe y de esperanza, sobre todo cuando en la tempestad de la pasión de su Hijo conservó en el corazón una fe total en Él y en el Padre. Aquí recordemos lo que se decía cuando que María todo lo guardaba en su corazón, las alegrías, las tristezas, las angustias, el dolor. Mientras que en los discípulos la fe quedaba profundamente sacudida por la muerte de Jesús, María, a pesar de ese dolor, mantuvo la certeza de que el Hijo del Hombre resucitaría al tercer día. Esto aún cuando acogió en sus brazos el cuerpo sin vida de su Hijo crucificado. Con esta mirada de fe y esperanza, María alienta a la Iglesia y a los creyentes a cumplir siempre la voluntad del Padre que Cristo nos ha manifestado. Si hacemos lo que nos dice Cristo, estaremos respondiendo a la aspiración más profunda de María. Aquí rescatamos el valor de la vida de María y su cumplimiento de la voluntad divina. Existen razones por las que encontramos la gracia en María, tanto para sí como para todos y cada uno de los hombres. María le dio el ser y la vida humana al autor de la gracia. Por eso se le llama Madre de la Gracia. Dios Padre le entregó a María todas las gracias y ella es dispensadora. Dios la escogió como tesorera, administradora y distribuidora de todas sus gracias. Ella reparte a quien quiere, como quiere, cuando quiere y cuanto quiere de las gracias del Padre, de las virtudes del Hijo y de los dones del Espíritu Santo. Ella en su naturaleza humana Él permanece por toda la eternidad como su Hijo e igualmente ella sigue siendo su madre. María es madre de los hijos de Dios. Todo verdadero hijo de la Iglesia debe tener a Dios como Padre y a María por madre, dejarse formar por ella de la gracia de Jesucristo. María está llena de la gracia de Jesucristo para comunicarla plenamente a los miembros verdaderos
de Jesucristo que son también hijos de ella. María colabora con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se desposó con María y en ella, por ella y de ella, produjo su obra maestra, que es Jesucristo, la palabra encarnada. María nos lleva a la madurez en Cristo. María ha recibido de Dios un dominio especial sobre los predestinados para alimentarlos y hacerlos crecer en Jesucristo. Por tanto, María habita en todos los elegidos, está en sus corazones y siempre que se lo permitan, echará en ellos las raíces de una profunda humildad, de una caridad ardiente y de todas las virtudes. María es el molde viviente de Dios. En ella se formó Dios como hombre perfecto, sin faltarle rasgo alguno de divinidad, y en ella se transforma el hombre perfectamente en Dios por la gracia de Jesucristo. No habrá criatura alguna, sin exceptuar a los ángeles y santos del cielo, en donde Dios manifiesta su gloria con tanta perfección como en María. Ella facilita la unión con Dios. Cuanto más nos acercamos a ella, más íntimamente nos unimos a Él. Ella nos consuela en el sufrimiento. Al repartirles grandes cruces, nos comunica también la gracia de cargarlas con paciencia y hasta con alegría. Nos hace partícipes del árbol de la vida, que es la cruz de Jesús. Para llegar a Dios y unirse con Él, es indispensable acudir a la misma persona escogida por Él para descender hasta nosotros, para hacerse hombre y comunicarnos sus gracias. Esto se realiza mediante una auténtica devoción a la Santísima Virgen María. Existen varias formas de devoción. La primera consiste en cumplir nuestros deberes cristianos, evitar el pecado y obrar más por amor que por temor. Honrarla como Madre de Dios, mas no manifestar devoción especial hacia ella. Allí, queridos hermanos, no nos equivoquemos. A ella no podemos adorarla. A ella debemos honrarla, venerarla como la Madre de Dios. La segunda forma consiste en cultivar amor, confianza y veneración, lo que les decía, a la Santísima Virgen, que sean manifestados en el rosario o en las diferentes asociaciones marianas. La tercera es conocida y vivida por muy pocas personas. Se trata de una consagración total. Se trata de una ofrenda total y voluntaria de hacer buenas obras en favor de los demás y por la conversión de nuestros pecados. Consagrarte así a Jesús por María es imitar al mismo Dios. Será ella abogada y mediadora ante Él. En una palabra, es practicar la humildad que ella poseía. Y esta cualidad es la que arrebata siempre el corazón de Dios. Consagrarnos a María Santísima es practicar el amor fraterno
en el más alto grado. Es asegurar nuestra perseverancia en el bien, porque consagrarse a ella con todo cuanto posees es entregarle lo que más aprecias para que disponga de ello su voluntad en favor de nuestros hermanos vivos y difuntos, constituyendo a María en depositaria tuya. San Bernardo también expresa con estas palabras: siguiéndola no te extravías, implorándola no pierdes la esperanza, pensando en ella no yerras, si ella te sostiene no caes, si te protege no tienes que temer, si te guía no te cansarás, si te es propicia te conserva la gracia para que vivas en ella. Y Conrado de Sajonia lo confirma: María aplaca la ira de su Hijo, no permite que el diablo te haga daño, conserva las virtudes para que no se te escapen, te guarda los méritos para que no los pierdas y te conserva la gracia para que vivas en ella. En el libro El secreto de María, Luis María Griñón de Montfort escribe que la Virgen María fue elegida por Dios para ser madre del Mesías. Y como madre, ella viene a entregar a su Hijo Jesús al mundo para que se cumpla el plan de Dios en la redención y salvación del género humano. Dios no improvisó la elección de María. La Virgen fue elegida por Dios para este proyecto de salvación. Para comprender este, este paso aquí, hay un marco de referencia que es la palabra de Dios. No hay nada en la iglesia que no tenga fundamento en las Sagradas Escrituras. Este proyecto empieza en Nazaret y esos grandes momentos que se ven a la luz del Evangelio es cuando se da la anunciación del ángel, cuando le dice: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Podríamos decir en este momento que fue un adelanto de Pentecostés, que para el tiempo para ese tiempo era llamado proto-Pentecostés, porque María fue la primera que fue llena del Espíritu Santo en el momento de la anunciación. Qué importante, queridos hermanos, tener este detalle. Ella fue la primera llena del Espíritu Santo. Y en el segundo momento fue cuando visita a su prima Santa Isabel. Ella bendice a San Juan cuando estaba en el seno de su madre. Y Santa Isabel le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Dichosa tú que has creído. Aquí rescatamos cómo Mamita María, en esas grandes cualidades de humildad que tenía, ella va con prontitud, alegría y servicio.
con prontitud porque va para ayudar a su prima, con alegría porque al expresar en el Magnificat todas las grandezas de Dios que Dios ha hecho en ella, y con servicio porque al quedarse con su prima, ella nos enseña cómo el Espíritu Santo puede mover nuestro espíritu cristiano para hoy actuar como ella, con amor, con humildad, con sencillez. María cree en la palabra de Dios y la palabra se encarna en su seno, cum- cumpliendo lo dicho por el Señor. Esta alegría que nos trae Jesús viene con el gozo de la Santísima Virgen María en cada momento donde la Virgen está siempre llevándonos a su Hijo. A través de la historia, tengamos en cuenta que esta misión de salvación no termina, porque todas las manifestaciones marianas nos llevan a Jesús. Ella, al darnos a Jesucristo Salvador, por la acción del Espíritu Santo, nos lleva al conocimiento y al amor de Dios, principio y fin de la vida. Nosotros que somos llamados como hijos, imagen y semejanza de Dios, Creador y Padre. Para llegar a ser santos, nosotros necesitamos su gracia. Para obtener la gracia, debemos encontrar a María de la Divina Gracia, que es la que reproduce la imagen de Cristo en nosotros los católicos bautizados y los proyecta a Dios cuando nos consagramos totalmente a Jesucristo por intercesión de ella. Jesucristo siempre es y será el fruto de María. Con Jesucristo Salvador y con el Espíritu Santo que transforma y santifica a la persona humana. La colaboración maternal de María facilita la plena libertad de pertenencia a la Iglesia y de testimonio eficaz para la evangelización del mundo. María nos da al Salvador y por ella el Espíritu Santo nos forma como formó a Jesús hasta la madurez y perfección de hijos de Dios. Los apóstoles estuvieron solo 3 años con Jesús, pero María vivió con él 30 años. Es por eso que el secreto para llegar al Padre es seguir el camino de entrega total por María, por el cual vino el Hijo de Dios al mundo para que todos tengamos vida y la tengamos en plenitud. Queridos hermanos, de esta manera llegamos al final de este hermoso tema, esperando que esta humilde servidora que hoy ha sido instrumento
de nuestro Padre Celestial haya llegado a confirmar, a explicar de manera sencilla lo que representa nuestra Madre como Madre de Dios, Madre nuestra y Madre de la Iglesia. Que ella nos inspire con su actitud generosa en el seguimiento de Cristo, que su protección nos defienda siempre de los peligros que asaltan al pueblo de Dios, que nos alcance siempre el don de la paz, que la consagración total sea una vivencia que nos lleve a hacerlo todo con María, por María, en María y para María. Que ella traduzca en la vida de cada bautizado a su Hijo amado Jesús. Que sus actitudes de madre y modelo en la espera activa y ardorosa del Señor, busquemos siempre hoy, queridos hermanos, la oportunidad, a ejemplo de María, acercarnos al necesitado con nuestra sencillez, pero con un gran espíritu para ayudar. Ella nos conduce a contemplar el misterio de la encarnación, pues ella es partícipe como nadie. Ella nos dirige como la estrella guió a los magos de Oriente, que guía con seguridad sus pasos al encuentro del Señor. Ella es la elegida para traer al Verbo. La espera del Salvador nos enseña a abrir de par en par el corazón al Redentor, como tanto nos ha pedido San Juan Pablo II, un papa que nos enseñó mucho el amor a María. Que nuestro Señor, rico en amor y misericordia, nos ayude a comprender el camino de otros, con penas, con dolores, con angustias, y nos infunda el espíritu de servicio a los demás, como lo hizo nuestra Virgen María, Madre de la Iglesia. Que este nuevo conocimiento nos ayude a fortalecer, a aumentar y sobre todo defender nuestra fe y la vida de nuestra Santísima Madre. Queridos hermanos, la vida es hermosa, pero es más hermosa si la compartimos como la compartió María, al decir sí al ángel que habló con ella y que la saludó con esa hermosa oración, con esa hermosa rosa que nosotros le regalamos cada día y coronándola con todas nuestras buenas obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, que esta nueva enseñanza
sea para la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y para la honra de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, mis queridos hermanos.